Hola amigos, ¿cómo están? Aquí iniciando un video en vivo sobre un tema que es muy importante y que tiene que ver con el futuro del coaching y con el futuro del tenis, porque vientos de cambio vienen apareciendo en el tenis internacional y sobre todo los que trabajamos con desarrollo de jugadores juniors y desarrollo de jugadores profesionales. El 2019 y el 2020 van a ser años muy importantes para el tenis mundial. Se vienen tiempos de cambios y como todo cambio en muchas condiciones no siempre van a ser las mejores para el futuro del tenis en términos de la evolución que veníamos llevando de los jugadores. Todo cambio siempre es favorable, el tenis es un deporte que necesita cambios, pero también es importante tener en cuenta que este tipo de cambios que han comenzado van a ser traumáticos. Déjenme hacerles un poquito de historia. En el año 2014, la Federación Internacional comenzó a evaluar cómo mejorar los circuitos profesionales y se hizo una evaluación determinando que hay 14.000 jugadores de tenis, en el caso de los hombres, jugando en tenis profesional, y lo que se buscaba es que los jugadores tuvieran mayor ingreso, mayores recursos. Desafortunadamente solamente alrededor de unos 150 a 200 jugadores profesionales son los que pueden vivir del tenis, muchos de ellos hasta ahí. El resto de los jugadores no viven del tenis, viven poniendo dinero, o alguien pone dinero, o una federación pone dinero, o su club o su familia, por lo cual hay muchísimos jugadores que, aunque estén en vías de desarrollo, invierten dinero para poder hacer una carrera profesional. Algunos jugadores compensan con jugando Francia o jugando ese tipo de circuitos, otros jugando interclubes, pero la realidad que si comparas con otros deportes, son pocos los deportistas, los tenistas que ganan realmente dinero en términos de su evolución. Entonces, ¿qué se intentó hacer? Cambiar el circuito para lograr mayor cantidad de dinero para los jugadores, generar mayor cantidad de oportunidades para los jugadores y, en definitiva, que la cantidad de jugadores sea más lógico. Sin embargo, el resultado quizás no es lo mejor que se pretendía, ¿sí? Saludo a muchos amigos que me están saludando en el video en vivo y bueno, bienvenidos a todos. La idea es compartir algunas ideas sobre los cambios, algunas preocupaciones y sobre todo algunas informaciones que son importantes para los que desarrollamos jugadores, que estén atentos que el 2019 y el 2020 van a ser tiempos de grandes cambios para el tenis profesional. Como decía, en el 2019 el ranking ya no va a ser igual que lo que es ahora. Solamente se va a tomar para el ranking internacional los 750 primeros jugadores de singles y 750 jugadores de dobles, lo cual significa una gran reducción de cantidad de jugadores que van a tener puntos de ATP o que van a jugar el circuito mayor. Tal es así que los torneos de ATP, lo que son los torneos grandes, los Master Series, los World Championship y los Challengers, son los únicos que van a dar puntos en forma sostenida. Quiere decir, en el 2019, para que se den una idea, si tú quieres tener puntos de ATP, vas a tener que ser capaz de estar entre esos 750 jugadores que van a jugar el circuito mayor. Los jugadores que jugaban Futures, los torneos de $15.000 van a desaparecer. El año que viene los torneos de 15.000 van a pasar a ser torneos de $25.000 y va a haber dos tipos de torneos, $25.000 y $25.000 más H. Pero acá hay un cambio muy importante. Hoy, por ejemplo, ser un campeón este año 2018, ser un campeón de un torneo de $25.000 más H, te da 35 puntos de ATP. El año que viene te va a dar 5. Solamente van a tener puntos de ATP el campeón, que va a tener 5 puntos, el finalista, que va a tener 3 puntos, y los semifinalistas, que van a tener 1 punto. Significa que prácticamente los torneos de transición del año que viene de $25.000, ¿sí?, van a dar muy pocos puntos de ATP y los torneos de 15.000 van a desaparecer. ¿Dónde está la preocupación? Que obviamente va a haber mucha gente que va a quedar fuera del sistema. Muchos jugadores que estaban en desarrollo van a quedar fuera del circuito internacional.
lo cual significa una gran preocupación. ¿Quién va a gastar en un torneo de $25.000? El doble se calcula de mínima, quiere decir $50.000, para hacer un torneo que en el 2020 no va a tener puntos de ATP. O sea, el año 2019 los puntos de ATP van a ser de transición. En el 2020 ningún torneo de ITF va a tener puntos de ATP. Se me ocurre que no ha sido una negociación muy buena y hay que entender que el mundo del tenis internacional tiene 4 organismos que lideran. Los Grand Slam, que son un organismo en sí mismos, o sea, los Grand Slam se manejan por sí mismos como organización. La ITF, que es la federación que reúne a todos los países. El ATP, que es el circuito y la asociación de tenistas profesionales junto con los torneos profesionales. Y la WTA, que es exactamente igual para las mujeres. Quiere decir que el tenis está dividido al menos en 4 organismos que manejan el tenis. En esta negociación entre el ATP, la WTA y la ITF, se me ocurre que la ITF ha quedado un poco relegada al perder algo que era bastante importante, que es los torneos de desarrollo, los torneos de formación. Claro, va a haber 750 jugadores que quizás tengan, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Mayor cantidad de recursos, ¿sí? Pero la realidad es que va a haber muchísimos jugadores en formación que se le va a complicar mucho más poder competir. Por lo cual nosotros, entrenadores o países, tienen que estar preparados. También otro elemento que para mí es muy importante es que no se contempló que los países en desarrollo son los países que menos recursos tienen para poder formar a sus jugadores. No es lo mismo estar en Europa, en el cual en un tren uno pasa de un país a otro, que estar en Latinoamérica o estar en Oceanía o estar en África. Me supongo que la Federación Internacional creará circuitos regionales por los cuales mezclar los juniors que vienen junto con los jugadores en formación que se está haciendo será una preocupación para resolver. Estadísticamente en los últimos 10 años lleva al menos 4.5 a 5 años formarse en el tenis profesional. Hoy no está muy definido y estamos a menos de un año de iniciar el circuito. ¿Cuál va a ser los circuitos de transición? Piensen esto, en 2019 solamente los torneos ITF de 25.000 y de 25.000 más H va a dar puntos ATP y solamente al finalista, campeón y semifinalista. Para que se den una idea, el año pasado hubo 637 Futures, hubo 151 Challengers y 65 torneos de ATP en el lado de los hombres. En el lado de las mujeres hubo 487 Futures, hubo 66 Challenger y 56 torneos del circuito mayor. Si hablamos de los Futures, quiere decir que se va a reducir la cantidad de Futures, porque los clubes o las entidades pequeñas que hacían torneos y juntaban el dinero para hacer un torneo de $15.000, el año que viene de por sí van a tener que hacer un torneo de 25. Y de esos torneos de 25 solamente le van a dar puntos. En el torneo sin H le va a dar puntos al campeón 3 puntos de ATP y al finalista 1 punto de ATP. Claro, probablemente para los 750 jugadores haya más oportunidades, pero de los 14.000 a pasar a ser alguien de esos 750, creo que habrá que generar muchas ideas y mucha información para poder insertarse. Por el otro lado, creo que también habría otras soluciones que tendrían que haberse pensado. Algunas ideas como hombre de desarrollo que se me ocurre es haber hecho, como pasa en el golf, un circuito regional que dé puntos y, por ejemplo, estar Latinoamérica, África, Asia, Oceanía, de manera tal que los jugadores podrían clasificar para el circuito mayor, pero que a la vez le esté dando puntos. Hacer torneos reduciendo la cantidad de jugadores en el cuadro principal. En vez de tener 32 jugadores, tener 16 y jugar los torneos en 4 días. De hecho, se podría hacer como pasa en Francia, donde uno juega
2 o 3 torneos por semana. Tranquilamente se podría haber hecho torneos de formación profesional con puntos, con menos cantidad de puntos, pero que siempre el promotor tenga la capacidad de vender su torneo con puntos del circuito internacional. Con el nuevo modelo no va a haber puntos para él. Piensen esto, el 2019 va a ser de transición, 2020 no va a haber puntos ATP en ningún torneo ITF, por lo cual va a ser muy difícil que esos 637 torneos Future que hubo el año pasado, algún promotor pueda vender el torneo sin pensar que van a ser torneos del circuito internacional. Probablemente esto lo pensaron, ¿sí? Por ahora no hay ninguna publicación de la ITF y yo estuve en 2 reuniones importantes de la ITF donde se esté diciendo qué se va a hacer a nivel nacional o a nivel de circuito regional. Pero seguramente algo se va a ocurrir. Mi objetivo es que los que están en desarrollo de jugadores empiecen a trabajar desde ahora en buscar ideas para ayudar a nuestros jugadores. Un tema muy importante que hay que entender que yo para tener un campeón, ¿sí? en un torneo de 32 jugadores, sí necesito tener 31 jugadores que pierdan. Pensar que un jugador se va a insertar entre los 750 sin tener ese jugador de menos nivel, pero que me permite a un jugador junior evolucionar y ganar y pasar al próximo nivel, es una entelequia. Nacionales. Creo que el concepto de Francia, de Italia, los países van a tener que trabajar en tener un circuito nacional mucho más fuerte, con mejores premios en dinero y obviamente fortalecerlo. ¿Para qué? Para que se permita pasar al próximo nivel con recursos, bien, generar, sea la COSAT, sea la COTEC, sea la Asociación de Asia, circuitos regionales que inserten a los juniors y a los profesionales para después poder tener un approach de abajo hacia arriba. Creo que va a haber que hacer cursos de capacitación para los entrenadores para que entiendan lo que se viene. Se viene un cambio mayor donde los jugadores o una cantidad de jugadores van a ser afectados, donde los promotores van a ser afectados, donde los países también van a ser afectados, porque los países que tienen menos capacidad van a tener que usar mucho la cabeza, pero todo cambio es bienvenido, nos tenemos que preparar. Mi idea es que haya debate, que empiecen a informarse más. Quedan 7 meses para el primer cambio importante. En julio, a los jugadores que tienen el Player Zone, que también los jugadores que son profesionales se los recomiendo tener, el ATP va a empezar a publicar a partir de julio lo que se llama el ranking espejo. Los puntos ITF prácticamente no van a valer nada si no sacaste en torneos de 25.000 o en Challengers, por lo cual los torneos de 15.000 van a tener muy poca valía para el ranking espejo, que es el ranking que va a valer en el 2019. Amigos, vienen cambios, les recomiendo informarse, capacitarse, preguntar. Muchas federaciones nacionales no están al tanto, hablen con las federaciones nacionales, ¿sí? Y preparémonos con nuestros jugadores, con los padres, con los técnicos amigos, para tratar de que el impacto del cambio sea lo menor posible y tratar de sumar el mayor apoyo a nuestros jugadores. Muchas gracias, nos vemos la semana, les mando un video la semana que viene sobre un ranking que creo que va a ser una evolución importante para el tenis mundial, que es el UTR. ¿Sí? Les mando un fuerte abrazo y trabajemos fuerte para que haya un más y mejor tenis. Adiós.